ya veo que... Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy me toca presentar a José Luis López Castro, reanudando este ciclo de conferencias, que tengo que decir que el responsable del ciclo, como ya saben bien, es el propio José Luis, y un ciclo que viene a complementar nuestra exposición de dioses, tumbas y gentes, varias ciudades fenicias y romanas. Y tengo que decir que presentar a José Luis para mí es por un lado fácil y por otro lado difícil. Es fácil porque nos conocemos bien. De hecho, ya colaboramos, tengo que decir que hace 20 años ya, colaboramos para una exposición, otra exposición, que fue una exposición sobre la tríada mediterránea en el Museo Arqueológico de Granada, y José Luis nos escribió un texto precioso sobre la tríada mediterránea en el mundo fenicio, desgranando el tratado agronómico de Magón, el único tratado agronómico cartaginés conocido, y también desgranando los que entonces eran escasos análisis paleoambientales sobre el mundo fenicio en la península, que espero que hoy se nos develará que hoy son mucho más abundantes. Bien, y es difícil, por otra parte, por la calidad y la intensidad de la carrera del conferenciante de hoy, porque, bien, hay que decir que para llegar hasta aquí, hasta lo que hoy es José Luis, que es sin duda uno de los mayores especialistas del mundo fenicio en la península y desde luego el mayor especialista en Villarico. De esto da fe y testimonio que forma parte de la Junta Directiva del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, que tiene la sede de la Universidad Complutense. Y para llegar hasta aquí, como digo, pues su carrera ha sido tan dilatada que es difícil de desglosar, porque hablamos de un periplo formativo y un periplo docente que lo ha llevado pues por Atenas, Roma, Bolonia, Lisboa, París, Oxford, Cambridge, etcétera, y un centenar de publicaciones específicas sobre la historia y la arqueología del mundo fenicio púnico. Por supuesto, no pienso darle la paliza intentando desglosar ese centenar de publicaciones, pero quiero subrayar que, bueno, hay profesores de universidad que se agotan con la tesis doctoral y la consecución de la titularidad, otros aguantan más, se agotan cuando llegan a la cátedra, como llegó José Luis, y otros, como decía, son los que no se agotan nunca, y esos, como decía el adagio de Bertolt Brecht, esos son los imprescindibles, y es el caso de José Luis, sin ninguna duda. Él se queja levemente, a veces con cierta amargura, de que tiene una existencia un tanto burocratizada, que tiene que atender mucha burocracia, pero es que es normal que haya que atender que resulte molesta esa burocracia cuando uno quiere atender a tanta comisión científica, a tanta comisión docente, a tanto consejo de redacción de numerosas revistas como son las que él participa, y claro, es complicado. Y bueno, pues esa queja responde, bueno, yo le diría que sarna con gusto no pica y que no haberse metido en tantas cosas, porque como digo, tiene una trayectoria y una dedicación extraordinaria, tanto en el ámbito de la investigación, dirige un grupo de investigación de la Universidad de Almería, el legado de la antigüedad, y también participa en un proyecto internacional junto con el Instituto del Patrimonio de Túnez sobre la ciudad de Utica en Túnez. Luego también pues, participa en algunas comisiones, como la Comisión Andaluza de Arqueología, que es la encargada de informar sobre la idoneidad de todos los proyectos de investigación arqueológica que se realizan en Andalucía, lo cual también le toma mucho tiempo, así es que José Luis está hoy en Madrid, hoy en Sevilla,
hoy leyendo como tribunal de tesis doctorales por toda España y bueno, pues todo esto avala la personalidad investigadora y docente de José Luis, que en este caso yo tengo que decir que he comisariado ya varias exposiciones en este museo y que siempre he tenido que documentarme ampliamente antes de emprender la tarea. Y esta vez pues iba como con un colchón de seguridad, trabajando con red, consciente plenamente de que José Luis iba a corregir cualquier error, de que iba a subsanar cualquier duda que pudiéramos tener respecto a la exposición. Yo me he dedicado más al ámbito del diseño y del trabajo interno del museo, mientras que José Luis ha sido el que prácticamente ha fijado los contenidos, la selección de las piezas, etcétera. Y bueno, hoy, en este ciclo de conferencias, el tema de hoy, el que nos va a ilustrar José Luis, es la historia de la investigación, básicamente, y el presente de la investigación. Suele decirse que la mejor manera de corregir el presente y edificar el futuro es revisar el pasado. Esto que los historiadores repiten recurrentemente porque les interesa desde un punto de vista meramente corporativo, muchas veces es un tópico retórico y otras veces creo es una feliz realidad, como estoy seguro de que la conferencia de hoy nos va a ilustrar. Así es que yo no me quiero entretener mucho más y le doy la palabra a José Luis. Muchas gracias. En primer lugar, a Manuel Ramos, que le agradezco mucho sus palabras. Yo creo que es un poco exagerado. Le dejo que lo sea porque nos une una amistad ya larga de hace muchos años. Fuimos compañeros de promoción, hemos trabajado en muchas ocasiones conjuntamente, pero yo creo que esta ha sido la vez que más estrechamente hemos trabajado como comisario de esta exposición en la que el mérito fundamental es de Manuel, que es quien ha lidiado con el día a día más intenso y más físico de la exposición. Quisiera también agradecer a Manuel y a la directora del museo, Abeba, la idea de hacer esta exposición. Era algo que habíamos hablado anteriormente, pero que por diferentes circunstancias, la mayor parte de las veces relacionadas con la falta de presupuestos, la falta de dinero para la cultura, ¿no?, que golpea siempre y misericordia después de cada, o durante y después de cada crisis económica, esto se había pospuesto hasta que por fin ha sido posible. Ha sido posible gracias también a la Consejería de Cultura, a los patrocinadores, y en esta exposición hemos organizado desde la Universidad de Almería y con la colaboración del museo este ciclo de conferencias, a quien también tengo que agradecerle, ¿no?, a la persona de la vicerrectora de Extensión Universitaria, el patrocinio de este ciclo de conferencias, que se va a prolongar durante toda la exposición con el objetivo de dar una visión lo más amplia posible de varias. Yo hoy efectivamente voy a hablar un poco de la historia de la investigación, pero fundamentalmente la investigación más reciente, y también voy a intentar hacer una síntesis de la propia ciudad. Como muchos de los temas, las diferentes conferencias tratan sobre aspectos específicos, pues entonces eso creo que me exime de tener que profundizar, ¿no? En algunos ya habrá otras conferencias de otros investigadores e investigadoras mucho más competentes que yo para esa temática específica que está recogida en el ciclo. El título, Investigando un milenio de la ciudad fenicia, no significa que Varia tuviera 1000 años, ¿no? La ciudad tiene unos poquitos menos como ciudad fenicia, probablemente unos 700, 600, pero la presencia fenicia en la zona de la desembocadura de la Almanzora, la depresión de Vera, es más antigua, arranca prácticamente del primer milenio y nos ayuda también a comprender Varia y comprender su importancia posterior, y eso también lo voy a recoger. Así que vamos a comenzar brevemente por enumerar
¿no?, las aportaciones históricas para el conocimiento de varias. La primera y más importante fue la de Louis Sirès. Louis Sirès, como es sabido, excavó fundamentalmente en la necrópolis, aproximadamente unas 2000 tumbas, fundamentalmente fenicias, también algunas romanas y otras más tardías, ya de época tardorromana, incluso visigoda, entre 1890 y 1910. Él publicó esta obrita, que en realidad es una separata, luego la editó como libro aparte, de un informe para la Real Academia de la Historia, y esa durante mucho tiempo ha sido una de las obras básicas sobre varias. A él también le debemos la primera interpretación topográfica de Varia, que la tienen aquí a la derecha, donde él distinguía la población púnica, la necrópolis, la población romana, la necrópolis, lo que llamaba población bizantina, que es la población ya de época tardorromana y alto medieval, y posteriormente, al final ya de la vida de Sirès, los años 30, Sirès falleció en 1935, bueno, pues poco antes la arqueóloga francesa Myriam Astruc, que estaba muy interesada en el estudio de los huevos de avestruz, tanto del norte de África, sobre todo, como de la península ibérica, que tenían una utilización fundamentalmente ritual, los rituales funerarios, tuvo acceso a la colección Sirès, estuvo trabajando durante meses en los huevos de avestruz, pero para poder fecharlos, para poder contextualizarlos arqueológicamente, hizo también una síntesis de la colección, estableciendo una tipología de enterramientos, grupos también de ajuares funerarios asociados a esos enterramientos. Estas han sido las herramientas básicas durante el primer periodo de la investigación, que ha abarcado prácticamente un siglo, entre 1890 y 1984. Esa era la información que había, una información escasa, realmente, solamente de la necrópolis, y junto a la necrópolis de Villaricos teníamos la necrópolis de Ibiza, del Puig des Molins, y la necrópolis de Cádiz, y eran prácticamente durante todo el siglo XX, hasta los años 60, fue la única información de que disponíamos para reconstruir la historia de la presencia fenicia. Y una fuente escrita, unas fuentes grecorromanas que eran, y siguen siendo, ahora menos, ¿no?, pero eran de difícil interpretación para reconstruir, ¿no?, la historia de la presencia fenicia. Todavía las investigaciones más recientes de la necrópolis, de María José Almagro, la doctora Almagro, entre 1975 y 78, incidieron de nuevo en la necrópolis. Es decir, no aportaron nada, bueno, sí aportaron una información bastante más exhaustiva, cosa que no tenemos de la colección Sirès, que permanece inédita, hay que decirlo, por diferentes razones, fundamentalmente extracientíficas. El legado de Sirès fue sometido a varios procesos judiciales, toda la cuestión de la donación, con impugnaciones del testamento por parte de los herederos que querían percibir una compensación económica. Todo esto se alargó muchos años, estuvo sub judice toda la colección, y el acceso a ella pues no era posible. Algunos pequeños aspectos se han ido publicando, no voy a entrar en pormenores porque esto está ya suficientemente recogido. Recientemente el Instituto de Estudios Almeriense ha publicado un trabajo de homenaje al padre Tapia, y me pidieron que hiciera algo sobre la historia de la antigüedad en el territorio que actualmente es almeriense, y fundamentalmente lo que hice fue una recopilación bibliográfica, un análisis de la historia de la investigación, y ahí pueden encontrar todos los diferentes trabajitos sobre piezas concretas o pequeñas colecciones, por ejemplo la de joyas que estudió la propia María José Almagro, que están publicadas. Pero el grueso importante de la colección, tras un intento fallido por parte del profesor Fernández Miranda, que
después de su fallecimiento no tuvo continuidad, no se ha hecho. Desconocemos, ¿no?, un estudio completo de los ajuares funerarios, lo cual sería de un enorme interés. Y no es trabajo para una persona, esto es trabajo para un equipo numeroso durante mucho tiempo. Por tanto, hasta 1984, ¿no?, fecha en la que las competencias en materia de arqueología y de patrimonio pasan al gobierno autonómico, de Villaricos conocíamos que era una necrópolis púnica, es decir, no había ningún indicio de que hubiera una presencia fenicia anterior, y solamente a partir de los años 80 hay algunas excavaciones que hizo el Museo de Almería cuando tenía la competencia de las excavaciones de urgencia, alguna excavación inicial que se hizo por parte de la Delegación de Cultura, que esencialmente localizaron tumbas tardorromanas, pero fue a partir de los años, entrados los años 80, a partir de 1987, cuando se iniciaron toda una serie de excavaciones de urgencia motivadas por el crecimiento del núcleo urbano de Villaricos y también gracias a una labor de protección que se ejerció desde la Delegación Provincial de Cultura, que permitió la delimitación del yacimiento arqueológico. Anteriormente, Villaricos, a pesar de ser muy conocido en la bibliografía internacional, no era un yacimiento, digamos, considerado importante, ¿no?, para la investigación de los años 50, 60. No se protegió como monumento, que era la figura que entonces existía con la ley del 33, como monumento histórico hasta el año 1980, pero no había una delimitación clara. El Estado compró algunos terrenos, pero es a partir de 1987 cuando se delimita la zona arqueológica y eso implica ya una protección real que tiene como consecuencia inmediata la realización de excavaciones de urgencia. Y eso es lo que hemos hecho allí, excavaciones de urgencia. No hemos desarrollado ningún proyecto sistemático, aunque con los datos de Villaricos hemos participado en determinados proyectos que han traído alguna financiación y de alguna manera, puesto que más o menos hemos sido las mismas personas, del mismo equipo, quienes nos hemos ocupado, sobre todo a partir de 1997, del estudio del yacimiento, pues de alguna manera funciona como un proyecto de investigación. Hay, en esta segunda etapa que se inicia en 1987 y que se traemos hasta 2017, pues suponen 30 años, que ya cuando llegamos a una edad, decía Manuel, pues hace 20 años hicimos una exposición, bueno, pues hace 30 años que empecé yo a trabajar en Villaricos. De alguna manera lo que voy a presentar ahora es la síntesis de 30 años de investigación a los que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Falta mucho, hemos publicado una parte notable, pero todavía falta mucho por adelantar. Entonces, yo, excavaciones, por supuesto, nuestras, que hemos hecho desde la universidad, excavaciones que también han hecho otros colegas, arqueólogos, por ejemplo, Francisco Alcaraz, que ha trabajado mucho en Villaricos con nosotros y con excavaciones que él ha dirigido y cuyos resultados hemos estudiado conjuntamente. En todo este tiempo y también gracias a otra serie de proyectos en el territorio de la Depresión de Vera, digamos que se ha producido un salto cualitativo, ¿no?, en relación a los conocimientos que teníamos de esa primera etapa de un siglo a esta última de los últimos 30 años. Bueno, esto no es ningún mérito nuestro, esto es algo que ha sucedido en el ámbito en general de los estudios fenicios en el Mediterráneo y también en la península ibérica. A partir de los años 80 se ha producido una enorme intensificación de la investigación arqueológica que ha hecho cambiar de manera notable, de manera profunda, nuestra percepción de la presencia fenicia en todo el Mediterráneo y obviamente pues también ha sucedido así en Villaricos. Estas excavaciones de urgencia, algunas se han publicado de manera exhaustiva, la mayoría solamente se han publicado informes preliminares, pero para los objetivos esenciales de establecer una secuencia estratigráfica e histórica de la ciudad e intentar
conocer sus límites, conocer la topografía antigua, pues por ahora son suficientes y ahora iremos viendo los resultados. Estas son las excavaciones más extensas que se han hecho, las del sector 8, que dirigió la arqueóloga Rosa Morales en el año 2004. Fundamentalmente los restos que aparecieron fueron romanos, aunque también aparecieron elementos constructivos anteriores, al menos del siglo IV. Puede que algunas piezas sean también anteriores del VII, en todo caso alteradas por los restos romanos. Pero esto ha cambiado también nuestra percepción de la extensión, como veremos, de la ciudad fenicia. También se hizo una importante intervención de apoyo a la restauración de los hipogeos que dirigió mi colega Francisco Alcaraz, en la cual se hizo algo que por una parte cambió, ¿no?, el panorama visual de la necrópolis, pero por otro lado también se hizo una aportación interesante porque estaban todavía ahí prácticamente, casi después de, más de un siglo después, estaban ahí las terreras de las excavaciones de la necrópolis de Luis Siré. Entonces, esas terreras se cribaron de manera sistemática, se tardaron varios meses en cribarlas, y de ahí pues salieron materiales arqueológicos que se le habían escapado a Pedro Flores, el capataz de Luis Siré. Bueno, le hemos presentado los resultados en algún coloquio y estamos preparando una publicación, y también nos han permitido poder hacer una planimetría de los hipogeos, de estas tumbas tan singulares de cámara que existen en Villaricos. También se pudo comprobar, como vemos en esta diapositiva, cómo todavía no hay áreas inexploradas, sobre todo con enterramientos de incineración entre los hipogeos, o sea que todavía Siré nos dejó muchas tumbas sin excavar. Bien, otra de las aportaciones importantes ha sido el estudio territorial, las diferentes prospecciones superficiales que se han hecho desde diferentes proyectos. El proyecto de arqueometalurgia, que dirigió Fernández Miranda, el proyecto Almanzora, la Universidad de La Laguna, proyectos europeos en los que nosotros hemos participado, como el proyecto Arqueomedes o el proyecto Agua, destinado al conocimiento del poblamiento a lo largo de la historia en la depresión de Vera, que es el espacio natural, ¿no?, donde transcurrió la historia de la ciudad fenicia. Y bueno, esto ha dado lugar a trabajos de fin de máster, a diferentes artículos, y hoy día nos permite interpretar mejor, desde una perspectiva territorial, ¿no?, la proyección de Varia hacia su territorio. Tenemos también excavaciones de urgencia en el área de este entorno de la depresión de Vera. Por ejemplo, la excavación en Cortijo Riquelme, la Huertecica, no sé si se aprecia bien más o menos la delimitación del asentamiento en esta foto aérea. Bueno, la excavación de Cabecico de Parra en 1987, que se encuentra aquí, ¿no?, al pie de las márgenes del estuario antiguamente navegable del río Almanzora, que puso de manifiesto la existencia de un asentamiento fenicio rural que se establece en el siglo VII a.C., o la excavación de la Universidad de La Laguna, también de urgencia, en el Cerro del Pajarraco de Vera, donde hay un asentamiento de una cierta extensión rural, una especie de aldea probablemente, dedicado a trabajos agrícolas, ¿no? Bien, aquí entramos ya en los orígenes de Varia. ¿Cuáles son sus orígenes? Que hay que remontarlos, por lo menos, si no la propia Varia, sí el hecho de que haya población fenicia en la zona de la depresión de Vera o en la desembocadura del Almanzora de una fecha muy temprana. Porque Varia ocupa una posición singular en la península ibérica. Estas aproximadamente eran las rutas que venían de Oriente, cuando los fenicios ya dominaban técnicas de navegación
astronómica básica que les permitía poder navegar de noche y, por tanto, acortar los viajes con no demasiadas escalas, ¿no? Entonces, bien, la ruta que pasaba, digamos, para los fenicios era posible mantener la latitud por técnicas muy elementales de medir la distancia respecto al horizonte para mantener la latitud y mantener la latitud desde el sur de Cerdeña hasta la península ibérica es relativamente fácil, siempre y cuando haya visibilidad, ¿no? Que no esté el cielo cubierto, cuando no se tienen referencias visuales, aparte, ¿no?, también de la orientación por la estrella polar a través de la Osa Menor, que es la que se utilizaba entonces más que hoy día la Osa Mayor por parte de los fenicios para esta navegación astronómica. Pues bien, una vez que se llegaba al Levante, antes de pasar el Cabo de Gata, que es un cabo complicado de pasar, ¿no?, cuando hay viento en contra, la zona de la depresión de Vera es una zona, y en concreto la desembocadura del río Almanzora, por esta posición, ¿no?, como puerto natural abrigado en la desembocadura del río, permitía poder hacer un alto, para hacer una escala, probablemente aprovisionarse antes de dirigirse hacia el estrecho de Gibraltar, hacia Gádir, hacia la zona de Huelva, donde se situaban, por así decirlo, las terminales de las rutas de intercambio de un metal muy importante para los fenicios, como era el estaño. El estaño, que es realmente escaso en el occidente europeo, en Bretaña, en la zona de Cornwall, ¿no?, en el suroeste de la isla británica, y también en Galicia, es un metal relativamente más abundante que en otros muchos lugares, y es un metal fundamental para obtener el bronce, que, aunque algunos alumnos míos en algún examen han puesto que el mineral es que se explotaba, ponen el bronce, ¿no? El bronce no es un mineral, es una aleación. Entonces era absolutamente fundamental, junto con la plata también, ¿no?, la plata de la zona de la franja pirítica de Huelva, era el objetivo real, ¿no?, final de estas primeras navegaciones que podemos remontar al siglo IX a.C. y que enlazarían, ¿no?, con los contactos de finales de la Edad del Bronce, pero eso ya es otra historia en la que no podemos detenernos. Pues bien, probablemente por eso, por esa situación, la depresión de Vera es un área donde hay un denso poblamiento del bronce final, donde hay también una minería importante, hay plata, hay hierro. Es también una zona recorrida por 3 cursos fluviales, una zona neógena donde hay tierra buena para la agricultura, por tanto hay una ocupación humana que, según los estudios recientes de colegas como el profesor Lorrio, pues se observa en los ajuares funerarios de toda la serie de necrópolis que hay en esta zona la llegada de determinadas piezas de adorno, por ejemplo, orientales. Hay alguna cerámica a torno que aparecen en la zona de Gatas durante el bronce final. Es decir, hay ya una serie de contactos previos a la llegada de los fenicios a esta zona, ¿no? Aquí podemos ver cómo está restituido, ¿no?, el antiguo litoral, donde, bueno, podía haber zonas de fácil fondeadero, puertos naturales. Aquí vemos cómo era el poblamiento durante el bronce final en la zona, un poblamiento bastante denso, y ahí situamos bronce final, comienzo de la Edad del Hierro, y ahí situamos Cortijo Riquelme, también Cortijo Riquelme, la Huertecica, un sitio que también excavamos de urgencia en 2006, donde encontramos un depósito de materiales del bronce, materiales cerámicos,
fundamentalmente del bronce final, pero también materiales fenicios bastante antiguos, de finales del siglo IX, comienzos hasta la primera mitad, hasta finales de la primera mitad, comienzo de la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. También tenemos, por ejemplo, esta copa eubea del geométrico tardío, platos, es decir, un material muy antiguo, también avalado por esta datación radiocarbónica de la unidad estratigráfica que inicia los depósitos. ¿Esto qué nos está indicando? Que hay una frecuentación fenicia constante ya desde un momento de muy finales del IX. Probablemente, esto es una hipótesis, en una zona donde hay todos esos antecedentes y todos esos recursos naturales, es bastante probable que hubiera un asentamiento fenicio que todavía no hemos encontrado, igual que ha aparecido otro en la zona del aeropuerto de Málaga, el río Guadalhorce o el de Huelva. En Cortijo Riquelme también los estudios que ha hecho la investigadora Susana Carpintero, por ejemplo, ponen de manifiesto cómo hay una temprana metalurgia del hierro, ¿no? Ya en un asentamiento, en un ambiente autóctono, hay una temprana metalurgia del hierro introducida gracias al contacto con los fenicios. Del mismo modo, también en la zona de Herrería, en la Loma del Boliche, que es un asentamiento autóctono de la Edad del Bronce, comienzos de la Edad del Hierro, aparecen también, por poner un ejemplo, estos platos fenicios de engobe rojo que son también del siglo VIII, probablemente de mediados del siglo VIII. El profesor Lorrio ha publicado recientemente el estudio completo de esta necrópolis, que estaría aquí situada, muy cerca también, ¿no?, del asentamiento que hemos visto antes, Cabecico de Parra. Es decir, todos son indicios de que hay un poblamiento fenicio, junto, por ejemplo, Cabecicos Negros, que ya no me he entretenido en traer alguna ilustración. También hay una excavación de urgencia de ahí con material fenicio del siglo VII. Es decir, a partir de que se produce esta presencia fenicia, vemos cómo el poblamiento local se polariza. El poblamiento local se retrae a los bordes de la depresión y probablemente varias, de las que tenemos datos de su fundación, al menos desde finales del siglo VII, actuaría probablemente como catalizador de la población, al igual que otros asentamientos fenicios. Esto es un fenómeno que observamos en otras áreas que se han investigado. Los asentamientos fenicios requieren de fuerza de trabajo y donde hay estudios se ve cómo hay un antes y un después de la presencia fenicia. Hay una reestructuración del poblamiento autóctono y eso mismo sucede también aquí en la depresión de Vera. A finales a lo largo del siglo VII, pero materializándose ya a finales del VII, todos estos asentamientos coloniales pequeños que hay se reestructuran y se conforman como ciudades, ¿no? Esto es para enlazar, ver un poco cuál es el origen de Varia. A continuación de este poblamiento disperso de los comienzos del primer milenio. Y bueno, aquí hay toda una serie de factores que hacen que se formen estas ciudades. El profesor Eduardo Ferrer habló sobre ello, ¿no?, durante la anterior conferencia. Y bien, aquí hay toda una serie de factores que, desde luego, de una manera u otra, los encontramos en Varia, como iremos viendo. Hay efectivamente un control parece que hay un control del territorio, hay un aprovechamiento de los recursos agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, etcétera, una proyección de la ciudad. Hay en todo este proceso los santuarios que conforman la identidad cívica y también funcionan como lugares protectores del comercio, como lugares neutrales, ¿no?,
para los diferentes navegantes o los diferentes pueblos que habitaban en la península ibérica. También lo vamos a encontrar en varias. Y vamos a ir viendo ahora este mapa, este plano, mejor dicho, esta foto aérea, en la que hemos esbozado, ¿no?, de alguna manera, cuál es, que se encuentra al principio de la exposición. Sintetiza, de alguna forma, el estado actual de nuestros conocimientos sobre la topografía antigua de la Varia Fenicia. Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda de conferencia. Bueno, aquí hemos intentado representar el área navegable. La ciudad fenicia estaría a lo largo de todo el frente marítimo. Esta sería la ciudad romana. Aquí probablemente estaría el área portuaria. ¿Por qué sabemos que está el área portuaria? Porque ahí, en el año 1989, si no recuerdo mal, ahí efectuamos una serie de sondeos geológicos en los que extrajimos muestras cuyo análisis reveló la existencia de aproximadamente 1,20 metros, 1,50 metros de sedimentos arqueológicos, y sobre ellos había más de 1,5 metros de aluvión. ¿Sí? Enterrado por el aluvión había una ocupación humana. Los restos que pudimos encontrar, que se veían, ¿no?, casi microscópicamente, por lo menos con lupa binocular, había restos por supuesto, de cerámica, de conchas marinas, de escoria, de fundición de mineral. No pudimos datarlo porque en aquellos años todavía no existían los aceleradores que hay ahora, que con una pequeñísima cantidad, prácticamente con 4 o 6 miligramos de materia orgánica, pueden ofrecer una datación radiocarbónica. En aquel momento esa técnica, años 80 y tantos, todavía no estaba disponible y no pudimos fecharlo, ¿no? Pero todo esto, y por la situación, pues nos aventura a proponer que ahí se situaba el área portuaria. Y ahora iremos viendo qué datos tenemos para hablar de la ciudad, de los templos, de la necrópolis, de las distintas zonas productivas. En la excavación de 1987, que es la que está publicada exhaustivamente, fue una excavación de urgencia en la que el principal resultado que no encontramos es apenas estructuras antiguas y más recientes, del siglo III, del siglo II a.C., sí encontramos una estratificación arqueológica que ponía de manifiesto la continuidad del poblamiento fenicio desde finales del siglo VII hasta el siglo II antes de Cristo, aproximadamente en esta zona. En 1993 vimos cómo también la ciudad se extendía hacia el río, hacia la zona occidental. Pudimos excavar toda una serie de sedimentos asociados a este edificio que desgraciadamente no existe. Esto es lo que quedó después de que una pala excavadora decidiera quitar las cañas porque traía mosquitos, la vegetación traía mosquitos que picaba a los veraneantes, y entonces pues nos encontramos con esto. No voy a hacer comentarios, no es el momento. Las excavaciones posteriores, ya bajo el núcleo de Villarico, de 1997 y 2003, también ya nos dieron estructuras consistentes del finales del siglo VII, del siglo VI a.C., del siglo V, del siglo IV, con toda una serie de pavimentos, hoyos de poste. No pudimos excavar en extensión, más que lo que se aprecia aquí, pero sí vimos una interesante estratificación, probablemente la mejor que en cuanto a condiciones de conservación, ¿no?, que se conoce y que se haya publicado resultados, de la que se hayan publicado resultados en el sur de la península ibérica, de nuevo entre finales del siglo VII y la conquista romana. Aquí vemos, ¿no?, este perfil estratigráfico impresionante. Aquí vemos los muros más recientes.
Se trata de viviendas en las que esto probablemente, esta zona exterior, en algún momento, bueno, aquí vemos los derrumbes de adobe, de los adobes de las paredes de las casas, los hoyos de poste de las diferentes viviendas que ahí existieron. Finalmente, la estructura más impresionante es este muro de aterrazamiento del siglo IV antes de Cristo, de una gran entidad que probablemente tuvo que ver con algún tipo de remodelación urbanística en este momento, porque cambia, altera los ejes de la orientación de las viviendas que habíamos localizado de siglos anteriores. Otro de los aspectos que también hemos podido trabajar algo es la existencia de un foso defensivo. Varias tuvo que estar amuralladas, seguramente, porque todas las ciudades de este momento que conocemos, o muchas de ellas, de las que conocemos, tienen murallas. En varias no hemos encontrado la muralla, pero sí hemos encontrado el foso. Es un foso de grandes características, de grandes dimensiones, que se encuentra aquí. Actualmente está cubierto. Esto fue un solar que estaba fuera de la zona delimitada arqueológicamente, pero que en el momento de construirlo pudimos por lo menos hacer esta fotografía. Otro que se encuentra aquí en el pueblo, que actualmente está completamente cegado por hormigón y del que no he conseguido encontrar una foto de cuando todavía hacíamos las fotografías con carrete, no como ahora con las cámaras digitales que nos dan tanto juego. Entonces había que hacer carrete, revelarla, habrá que buscar los negativos, en fin, no he tenido tiempo de localizar esa fotografía, pero tenemos también otra representación de foso donde apareció este fragmento de hierro, probablemente de una espada. Estaba entre la tierra que se había desprendido, ¿no?, de manera natural por la lluvia al pie del foso. Y esto de aquí lo interpretamos como un foso artificial, aquí en el área de la Acrópolis de Sirés, del santuario, el posible templo de Astarte, sobre el que luego volveremos. De alguna manera el foso también, bueno, nos está delimitando, esto es, ¿no?, una reconstrucción hipotética de por dónde podría ir. También hemos reconocido un par de áreas industriales. Una es esta zona de aquí, ya estaría extramuros de la ciudad, junto a lo que Sirés denominó Acrópolis, que nosotros pensamos que se situaría ahí el templo de Astarte, donde en la excavación de 1993 encontramos un taller metalúrgico, donde se efectuaba metalurgia del hierro, un taller de finales del siglo III. El hecho de que esté en las proximidades de lo que Sirés denominaba Acrópolis, pues refuerza, ¿no?, nuestra hipótesis de que efectivamente se trate del templo, lo que encontró Sirés, porque las divinidades fenicias acogían bajo su protección los santuarios, los templos, diferentes actividades artesanales. La excavación, bueno, no en 1993, perdón, que en 1989, me he equivocado. Aquí las excavaciones de Francisco de Alcaraz encontraron restos de una factoría de salazones. Se conservaba una pileta de salazón y el arranque de otro del siglo IV a.C. No tenemos demasiadas factorías de salazones fenicias en la península ibérica. Ahora hay algunas más en Cádiz, excavadas, pero bien, esta es un testimonio importante de la producción de salazones de pescado. Esto es que se va solo, perdón. Bien, vamos ahora a hablar de los santuarios. ¿Qué conocemos de los santuarios de Varia? Bien, también quería decir que todo lo que sabemos de Varia se debe al hecho de que Varia no se encuentra bajo una ciudad moderna. Las principales ciudades fenicias de la península ibérica y otros lugares del Mediterráneo, Gadir, Malaca, Sex, la actual Almuñécar, en parte Abdera, la actual Adra,
y otras más, ¿no? Pero estas son las más importantes. Ahí ha habido un poblamiento ininterrumpido prácticamente desde época fenicia hasta nuestros días, con una intensa ocupación romana, una intensa ocupación medieval y moderna que ha destruido, ha arrasado los restos fenicios. Sin embargo, Varia se abandonó en época romana, la población se fue al Cerro de Montroi en época tardo-romana y alto medieval, y después ha sido un lugar de producción agrícola. Solamente hasta el siglo XIX que se construyó una fundición, la fundición carmelita, en torno a 1850, una cosa así, comenzó allí a haber alguna edificación efectiva, aparte de algún cortijo, alguna cosa así, y solamente a partir de los años 80, 90 de este siglo, el núcleo de Villarico ha comenzado a crecer en dirección oeste. Entonces, gracias a eso, hoy podemos reconocer en la topografía de Varia, en mejor o peor estado de conservación, toda una serie de elementos urbanos que sabemos por fuentes escritas que existieron en otras ciudades, pero que desgraciadamente no se han conservado, ¿no? Por eso aquí podemos delimitar también la necrópolis, la ciudad, porque no tenemos encima una trama urbana moderna, ¿no?, que actúa ahí como una malla, ¿no?, para leer la topografía del pasado. Bien, lo verán en el mapa que hay fuera. Yo también aquí lo he señalado y me he atrevido a ponerlo, a publicarlo en algún plano. La propuesta, porque hoy por hoy es una hipótesis que espero algún día poder poner negro sobre blanco, ¿no?, en un trabajo científico que tengo ahí a media y no consigo terminar, la hipótesis de que antes de ese templo de la Acrópolis existió un templo fenicio, probablemente de Astarte más antiguo, que se encontraría probablemente extramuro de la ciudad, cerca de la zona portuaria, donde estaban también los templos de Astarte, ¿no?, en la antigüedad. Una pequeña colina que hoy día no se aprecia, bien por los aportes fluviales, por los trabajos agrícolas que han existido ahí, por la construcción de esta urbanización, pero en fotografía aérea sí se aprecia bien, ¿no? Esa es una zona en la que junto a ella se encontró la necrópolis ibera de Villarico, una necrópolis ibera que junto a una necrópolis fenicia, ahora luego diré por qué pienso que puede tener una relación, y de ahí sospecho que provienen todas estas esculturas, algunas de las cuales podemos admirar en la exposición, ¿no? Son algunos de los raros ejemplos que han pervivido hasta nuestros días de escultura fenicia. El profesor Almagro y el profesor Torres, de la Universidad Complutense, publicaron hace pocos años un volumen sobre la escultura fenicia en España. Han ido identificando todos los fragmentos, todos los restos que había por ahí dispersos, y esto incide en la idea de que había toda una cultura arquitectónica y escultórica desgraciadamente perdida. En el caso de Varia, bueno, tenemos la conocida como la Dama de Villarico, ¿no?, probablemente una dea tiria grávida, cipo obelisco, esto que ha interpretado como una sirena Almagro, este fragmento que se trata de una vestimenta de un personaje, no sabemos si una divinidad, una vestimenta, y todo este conjunto de esculturas aparecieron reutilizadas, es decir, por tanto ya fuera de su ámbito, en las tumbas fenicias que se encontraban en las proximidades. Es decir, para cerrar las tumbas buscaron piedras y entonces fueron a las ruinas, ¿no?, de un santuario, esa es mi hipótesis, de un santuario que había allí derruido, y entonces se las llevaron donde estaba más cerca, ¿no? Fueron a buscar donde más cerca tenían piedra. Todas estas esculturas no
esta podría tener efectivamente alguna connotación funeraria, pero lo cierto es que no solamente cuando aparecen esculturas parecidas en contextos orientales, son también en contextos sagrados, de santuarios, de templos. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar que esa concentración de esculturas cerca de esa colina a cuyos pies se encontraba la necrópolis ibera, probablemente porque reconocían a esa divinidad, que era una divinidad protectora de los lugares de comercio, de los lugares neutrales, de los lugares donde podían acudir personas de diferentes orígenes y creencias, es lo que a mí me da pie, junto con otros argumentos que ahora sería largo de exponer, que el templo original de la divinidad, que ya he dicho que es Astarte, ¿no?, de Varia, se encontraría ahí. Bien, las tumbas donde han aparecido estos fragmentos escultóricos como parte de la cubierta, del cierre de las fosas, se datan en el siglo IV a.C. ¿Qué significa esto? Pues que en el siglo IV este templo ya estaba destruido. Por tanto, es un templo que este cipo se fecha hacia finales del VII, comienzo del VI a.C., siglo VI en general, para no equivocarnos, sería probablemente la fecha inicial, ¿no?, de construcción de este templo, o por lo menos de su apogeo, y antes del siglo IV, no sabemos si en el V, en qué momento del IV, fue cuando desapareció. Y probablemente el templo se trasladó a el área que Siré denominaba Acrópolis. Uno de los textos que hablan de Varia, relativo a la conquista de Cipión, el africano de Varia, nos dice que mientras se iba a la ciudad de Varia, cuyo templo de Afrodita todo lo dominaba, es decir, el templo Afrodita es Astarte para los griegos, Venus para los romanos, entre las diferentes interpretaciones, ¿no?, que hay de esta divinidad. Por tanto, es un templo de Astarte, ¿no? Cuando nos dice que todo lo dominaba es porque se situaba en una parte alta, elevada. Ahora veremos, ¿no? Bueno, podemos ver ya, sería esta colina, que es la más elevada, domina toda la ciudad de Varia, es esta, ¿no?, esta colina, que, bueno, desgraciadamente, hacia 1970, una excavadora pues destruyó completamente lo que había. Siré excavó allí, Siré excavó lo que él decía una casa, probablemente se trataba de alguna de las dependencias del templo, y también encontró una cisterna sobre la cual volveremos ahora. Bien, este otro de los textos que quería traer a colación es la famosa inscripción funeraria de Villarico, que nos dice que es la tumba de Gerastart, hijo de Valpilés. Bien, pues Gerastart es un nombre teóforo, significa siervo de Astarte, que no hay una ecuación matemática, pero normalmente donde hay nombres teóforos de una divinidad es bastante probable que haya culto a esa divinidad, ¿no? Entonces no es casualidad que haya, ¿no?, un sitio que tenga un templo de Astarte, haya un individuo que tuviera un nombre basado en una divinidad como Astarte. Bien, luego además tenemos las acuñaciones de Varia, las acuñaciones del siglo III, que, claro, solamente hubo una única emisión. No voy a extenderme porque también van a ser objeto de una conferencia específica, pero yo quería traer a colación esta moneda, que es la mejor conservada. Solamente conocemos un ejemplar, publicado por Leandre Villaronga, donde claro, probablemente sea el cuño original, esto ya es un cuño ya que está muy gastado, donde vemos esta divinidad con estos
cuernecitos, ¿no? El creciente, la media luna creciente, con un astro que normalmente van asociados a Isis. Y bien, en el reverso una palmera que es un árbol de la vida. También el ureo, o sea, las dos serpientes con el creciente y el disco solar, pues también es un elemento típico de la iconografía de Isis que, claro, tenemos también la fuente romana que nos habla de Afrodita, por tanto, hablamos de una Astarte con caracteres isíacos, ¿no? Esta Astarte con caracteres isíacos aparece también en el norte de África y en el Egipto ya de baja época se asocia normalmente como divinidad protectora de los metalurgos, es decir, de los maestros fabricantes de fundidores de metales, los que realizaban el trabajo metalúrgico, lo cual también no tiene sentido, tiene explicación en un área minera como fue la de Herrería, la que pertenecía al territorio de Barea, donde sabemos que las minas fueron, ¿no?, explotadas por los fenicios, según algunos hallazgos que publicó el propio Siret, procedentes del interior de las galerías mineras. Pues bien, esto es lo que Siret encontró dentro de la cisterna de lo que él denominaba Acrópolis, y esta es una cisterna que hoy día se aprecia en esa colina. No sé si es la misma. No sé si es la misma cisterna, que luego ha sido rellena. De hecho, tenía material arqueológico dentro. Era visible porque algunos excavadores clandestinos con detectores de metales habían comenzado a retirar tierra y por eso aparecieron, ¿no?, los bordes de la estructura con un enlucido hidráulico. Y claro, esto se ha conservado porque estaba bajo tierra, ¿no? La máquina arrasó el cerro, pero lo que estaba excavado en la roca pues se ha conservado. Bien, esto apareció dentro de la cisterna. Esto es un pequeño fragmento de columna que tendría aproximadamente unos 10-12 centímetros de diámetro, que probablemente corresponda a un pequeño altar, a un pequeño friso. Es decir, se trata, ¿no?, de un elemento que nos está remitiendo a usos, a actividades religiosas, a construcciones de carácter sacro en las proximidades. Bien, esta cisterna, que sí es esa sí la vació Siret, aquí aparecen elementos claramente relacionados con el culto. Esto, por ejemplo, es un símbolo que hemos conseguido que venga para la exposición, un símbolo de cobre con cabeza de ánade, que viene de Oriente, luego se llega a Occidente, al mundo etrusco, y se utilizaba para las libaciones. Hay algunos elementos como, bueno, estas puntas de flecha, este casco montefortino, uno de este mismo tipo está aquí, de carácter votivo, procedente de una tumba, también procedente del Museo Arqueológico Nacional. Son cascos de guerra de finales del siglo III, probablemente una donación, ¿no?, a la divinidad. Este elemento metálico probablemente es pequeño, es de pequeño tamaño. Yo no sé si interpretarlo como un tocado o un atuendo para el animal, oveja, cabra, etcétera, que podía ser conducido al sacrificio. Y luego también hay una serie, por ejemplo, esto es una sonda, hay también alguna espátula. Se trata de útiles médicos que se utilizaban, por ejemplo, también en ginecología. Y sabemos que en la antigüedad los templos de Astarte había médicos que practicaban la ginecología. Ello también, a su vez, puede estar en relación con el hecho de que, no digo en este, pero sí hay otros templos de Astarte del Mediterráneo donde existía un fenómeno que se ha dado en llamar la prostitución sagrada,
en la cual determinadas mujeres se ofrecían a extranjeros como voto para ofrecer a la divinidad los donativos que hicieran esos extranjeros. Y claro, de ahí pues que se practicara, ¿no?, la ginecología en estos santuarios. Bien, simplificando, los materiales arqueológicos más recientes de este conjunto son de época augustea, finales del primero antes, comienzos del primero después, y probablemente al ser los más recientes, esto lo hemos interpretado como que hay toda una serie de objetos sagrados que se depositan, se amortizan en una cisterna cuando el santuario es desacralizado, cuando el santuario ya pierde toda su función sagrada. ¿Por qué? Aparte de otros objetos, ¿no?, de uso corriente que pudieran arrojar allí. Porque los objetos sagrados los objetos donados a la divinidad son propiedad de la divinidad, no pueden ser utilizados por nadie. Por tanto, una vez que han perdido su uso, se entierran, ¿no?, para siempre, para que no puedan ser reutilizados, ¿no?, de manera impropia. Bien, vamos al último santuario. Este es un santuario rural que se encuentra aquí en la falda del Cerro de Montroi. Hoy día lo que se ve, bueno, hoy día esta foto puede tener ya 15 años o una cosa así. La verdad es que hace tiempo que no he ido, no sé cómo estará. Aquí lo vemos en planta, estaría aquí. Y indagando en el archivo del Museo Arqueológico Nacional, en la documentación que Luis Siret dejó sobre sus excavaciones, yo buscaba fundamentalmente información sobre la ciudad, porque en su escrito había referencia a que había excavado no solamente en lo que él denominó Acrópolis, sino también en el área que él denominó Ciudad Púnica, ¿no? Yo tenía mucho interés después de haber excavado en 1987 allí, y me encontré un manuscrito de Siret de los años 30 ya de la época final de su vida, cuando él ya no excavaba, en la que era el borrador de un artículo científico que no llegó a terminar ni llegó a publicarse sobre este santuario. Entonces él lo describe como una cueva, probablemente sea una cueva artificial que estaría aquí. Aquí el techo está, ¿no?, desplomado, han crecido los hierbajos. Delante había una explanada y en la explanada, en uno de los laterales, había una fosa rectangular enlucida donde él encontró centenares de imágenes votivas de terracota. Son los llamados, de diferentes divinidades. Aquí tenemos a Bes, aquí tenemos a Melkart Heracles, Melkart Hércules, ¿no?, que es la representación ya de, no la representación fenicia, sino la clásica, pero es la misma divinidad. Perdón. Y todo este conjunto de terracota, en la que de nuevo vemos algo parecido a un uréolo, bueno, los elementos florales. Es decir, estas terracotas pertenecen a un fenómeno que aparece en el siglo IV en Sicilia y se extiende a Cerdeña, Cartago, toda la zona del Levante y del sur de la península ibérica, en el que aparecen este tipo de terracotas votivas, muchas de las cuales eran utilizadas, en la cabeza se utilizaba como quemaperfumes, donde ponían brasa y elementos aromáticos, y se utilizaban unas veces simplemente como ofrenda, otras efectivamente tienen restos, ¿no?, de combustión, y se asocian a unos cultos vinculados con la madre tierra, cultos tónicos, con las fuerzas de la tierra, con divinidades que en Grecia son Deméter y Coré. No se sabe si es que se adopta ese culto en el mundo fenicio y cartaginés, occidental, fenicio occidental y cartaginés, o si bien se trata de probablemente la divinidad Tanit o Timnit, que se representa, ¿no?, a través de
esta iconografía de origen griego helenístico. Lo cierto es que tenemos este santuario en Varia, tiene un carácter rural, como otros que aparecen en el Mediterráneo, probablemente relacionado con la ocupación del campo, con los cultivos y la explotación agrícola. Bien, para terminar, yo quería hablar de, es decir, con todo esto que yo he sintetizado aquí brevemente, pero que da mucho más juego a la hora de intentar establecer qué rol desempeñó Varia, cuál fue su papel histórico en el Mediterráneo occidental antiguo. Y vemos que Varia es una de las pocas ciudades que tiene un territorio relativamente amplio, que tiene acceso directo al mineral, que tiene recursos, como hemos dicho, agrícolas, pesqueros, mineros. Tiene también una proyección, como hemos visto, una posición geoestratégica importante que continúa no solamente en la etapa inicial de la colonización fenicia, sino a lo largo de todo el primer milenio antes de Cristo. Y Varia se proyecta territorialmente en esa zona. ¿No? Aquí vemos su posición, está en la cabecera de la Almanzora, que constituye una vía de comunicación hacia el corazón de la Bastetania. Se sitúa también muy, relativamente próxima a Karthadas, una vez que se funda Karthadas en el tercero. E, insisto, tiene una posición privilegiada porque es el último puerto de importancia en el que pueden recalar los barcos que vengan del Mediterráneo occidental o del levante de la península ibérica antes de doblar, con condiciones favorables de navegación, el Cabo de Gata y ya dirigirse hacia las ciudades del sur peninsular o hacia las columnas de Melcar, ¿no? Hacia el estrecho de Gibraltar. Varia tiene, por tanto, una proyección importante, como veremos, territorial y también comercial, porque tiene recursos que ofrecer. Eso es uno de los aspectos que yo considero más interesantes para estudiar en el futuro, porque bueno, los primeros ensayos que estamos haciendo de investigación son prometedores. La primera proyección es hacia Tajilit, ¿no? La actual Tíjola. El otro día hubo un cierto debate, ¿no? con lo que planteó mi colega y, sin embargo, amigo Eduardo Ferrer en relación a la interpretación de Tajilit, ¿no? Como fundación, desde mi punto de vista, Tajilit es una fundación que se hace en época cartaginesa, en el que hay una influencia clara de Varia, no sabemos en qué medida y hasta qué punto, pero que se efectúa junto a o en un núcleo ibero. O sea, esto es algo que no es en absoluto extraño y que hicieron también los romanos. Fundan colonias donde ya había asentamientos precedentes, porque sobre todo cuando probablemente, como las colonias que se fundan en época cartaginesa, son colonias que se hacen con veteranos de guerra. Entonces los veteranos de guerra pues necesitan casarse, tener descendencia, encontrar panaderos, encontrar alfareros, herreros, etcétera, etcétera. Ellos son soldados, son guerreros, ¿no? Entonces, tienen más sentido obtener toda una serie de servicios para que prospere una colonia de nueva fundación donde ya hay, ¿no? una población previa, con independencia de que luego se le asigne en tierra, algo que conocemos en época romana y aquí pues solamente hipotetizamos, ¿no? Es cierto que las monedas de Tajilit, pues esta que se ve bastante mal, pero parece que la divinidad que se representa es la misma Astarte, el atributo isíaco. Aquí tenemos este árbol, el árbol de la vida, que es una constante en la iconografía de la zona. Antes que no he hecho referencia, pero ahora pueden verlo si quieren, el cipo funerario o no funerario, ¿no? El cipo con el claft y la pirámide en la parte de atrás tiene muy estilizado, pero tiene
una representación que es la flor del loto, que también es una esquematización del árbol de la vida. El árbol de la vida es uno de los elementos fundamentales en el sistema de creencias fenicio, porque la vida proviene del árbol de la vida, hay constantes alusiones, bueno, hay una iconografía muy repetida y también muy asociada a la diosa Astarte. Como decía, Varia tiene una importante proyección porque tiene recursos. Esos recursos se pueden exportar a través de ánforas, que era como se exportaba en la antigüedad. Entonces no había contenedores, ni latas, ni cosas parecidas, y eran los contenedores cerámicos. El vino, el aceite, los encurtidos, conservas de pescado, conservas de carne, se transportaban por mar en ánforas. Y Varia, junto con Gádir y junto con la isla de Ibiza, que son otras dos ciudades que tienen también a su disposición, controlan, dominan un amplio territorio, son hoy por hoy las únicas ciudades fenicias que hacen tipos de ánforas propios. Es decir, esto nos da una... claro, las ánforas gaditanas son archiconocidas, las ánforas ibicencas o ebusitanas, ¿no?, mejor dicho, son también archiconocidas. Las ánforas de Varia no son tan conocidas. ¿Por qué? Pues porque se confunden con ánforas iberas, no han sido sistematizadas sino hasta recientemente, queda mucho por investigar, pero sí vemos cómo van apareciendo en diferentes lugares del Mediterráneo. Tajilis, por supuesto, como hemos visto antes, también Ibiza, la zona del Golfo de León, o sea, Masalia, la zona de la Iberia, de los iberos de la Galia, aparece también en Sicilia, probablemente aparecerá, ¿no?, pueden confundirse también con determinados tipos de ánforas cartaginesas. En la fachada occidental también hay. Estas de aquí, bueno, están en el mapa, pero hay dudas de que sean de Varia, porque ahora parece que hay un tipo de ánfora de producción propia y hay bueno, pues probablemente hay una identificación errónea de quienes las publicaron inicialmente como ánforas de Varia. Y en sentido opuesto tenemos también un interesante registro del comercio de Varia en relación a otros puertos del Mediterráneo. Gracias a las ánforas de otras áreas del Mediterráneo que aparecen en Varia, podemos reconstruir en líneas generales y con más profundidad, según vayamos estudiando más datos y conociendo más, identificando, ¿no?, más cerámica. Estos son los lugares de donde proceden las importaciones anfóricas, ¿no? Tenemos de la Grecia continental, de la Magna Grecia, de Etruria, Cerdeña, Cartago, Mocia, Masalia, etcétera, ¿no? Y todos estos lugares eran lugares con los que Varia mantenía relaciones de intercambio. Probablemente debió ser así porque los barcos descargaban en un puerto y no hacían el viaje de vacío normalmente, volvían a cargar y se dirigían o bien a un tercer puerto o a su puerto de origen. Hay que pensar que en la navegación antigua, hoy día, de hecho, ¿no?, en los grandes containers, pues es fundamental cómo se estiva la carga. En la época en la que la navegación era mucho más precaria, la estiva era fundamental. Una mala estiva podía hacer que con un golpe de mar, pues el barco no recuperara, ¿no?, su equilibrio, no se adrizara, se desplazara al centro de gravedad y por una mala colocación en la carga y se fuera a pique, como se han ido, ¿no?, muchos barcos, muchos pecios que encontramos actualmente. Entonces, eso que pensamos que a veces hemos visto por ahí escrito, ¿no?, que iban a un puerto, desembarcaban 5 o 6 ánforas, luego metían otras 7 o 8, ¿no?, que iban así en plan chamarilero, vendiendo por diferentes puertos. Eso parece que en navegación a pequeña escala sería posible, pero a navegación ya de altura, ¿no?, dirigiéndose hacia puertos lejanos, pues lo propio era estivar bien la carga, desembarcarla de una vez, cargar el barco y regresar con el barco completamente cargado y vender la carga. Bien, por último, para terminar, esto que vemos aquí son representaciones de Astarte. Esta es la Astarte de Tútiji, de Galera. Es una estatua fenicia
perdón, que apareció en una tumba ibera, y esta de aquí es una Astarte en la que también, ¿veis?, apreciamos el árbol de la vida, apreciamos las alas, como en la así llamada sirena de Villaricos. Las alas también son atributos de isíacos, ¿no? Es decir, la impresión que da es que Varia y su templo de Astarte debieron probablemente de actuar como uno de los lugares de referencia en el mundo ibero, porque era el puerto natural de salida de la Bastetania, por una parte, y sería un referente importante desde el punto de vista práctico, ¿no?, del intercambio, pero también desde el punto de vista ideológico en la conformación de todo el sistema de creencias, por supuesto reinterpretadas, ¿no?, que establecieron los iberos en la definición de una sociedad enormemente compleja, una sociedad aristocrática, que tiene sus rasgos propios, pero que claramente en los inicios bebe de la influencia fenicia a través de la aristocracia fenicia, de las prácticas de la aristocracia fenicia, de todo el sistema de creencias que articulaba una sociedad enormemente compleja. Quisiera terminar dando las gracias nuevamente al museo por esta magnífica idea de la exposición, que yo creo que marca de alguna manera el avance de la investigación durante estos últimos 30 años y bueno, pues también nos abre perspectivas importantes, espero que para los próximos 30. Y nada más, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto responderé. Sí, son contemporáneas. La necrópolis ibera, a la que pertenecen las cráteras que hay ahí expuestas, pertenecen a esos enterramientos. Hay tumbas del siglo V y otras del siglo IV antes de Cristo. Habrá aproximadamente una veintena de tumbas, un poquito más, no llegan a 30. Son enterramientos, yo creo que selectivos. Y también hay que tener en cuenta que en el mundo ibero no todo el mundo se enterraba. Que normalmente se entierra la aristocracia y los clientes más próximos a esa aristocracia. Entonces, mi hipótesis es que está en relación con el templo de Astarte, pero es una hipótesis. El problema que tenemos es que no se han estudiado en profundidad esos enterramientos. Es decir, habría que reconstruir a partir de la información de Sirés la distribución espacial y, por supuesto, estudiar los ajuares, ¿no?, para poder precisar ya con más seguridad la cronología, etcétera, porque se han estudiado fundamentalmente las cerámicas griegas, ¿no?, que son las más llamativas. El casco votivo, que es de modelo fortino, que es celta, que se sabe que en la Fertiberia en España también hay modelos. Bueno, el casco, más que celta, es un casco itálico. Los orígenes, efectivamente, están en el norte de Italia, que es una zona celta, efectivamente, pero ese tipo de cascos cuando se difunden, principalmente es durante la Segunda Guerra entre Roma y Cartago, y luego también durante los primeros
primer siglo, los primeros decenios, ¿no?, de la conquista romana. Sí. No lo sabemos, habría que analizar el bronce para ver exactamente de dónde, si fuera posible, ¿no?, de dónde viene. El problema también es que es el que está expuesto, dice, de la tumba tal, pero ahora habría que irse a esa tumba. Y el problema es que no tenemos todos los ajuares estudiados. Entonces, habría que irse al libro de Astruc y entonces ver si esa tumba aparece, intentar reconstruir de forma indirecta el ajuar para ver si hay algún elemento que nos permita datarlo con mayor precisión, ¿no? Y entonces ya, si pertenece a una tumba, que podemos fecharla antes de la conquista romana o después de la conquista romana. Pero por el tamaño a mí me da la impresión de que es votivo, porque ese casco solamente es para la cabeza de un niño. Sí. No, hay cautela, hay cautela, hay cautela. El yacimiento está protegido por la ley andaluza del patrimonio histórico y está delimitada toda la zona protegida con diferentes tipos de cautelas. De tal manera que si se hace una obra, se va a sustituir un edificio, pues entonces entran en juego esas cautelas y no se puede hacer nada sin un informe arqueológico o una excavación arqueológica previa. No, no necesariamente. Sí. El templo yo creo que se fundaría con la ciudad o un poco después, si mi hipótesis es correcta. Luego, una vez que alcanzara renombre, por alguna razón, vienen allí a enterrarse personajes iberos. También podríamos relacionarlo con cuestiones de mercenariado, pero son tumbas ricas, son tumbas más bien de aristócratas con armas, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que eso no se trata de una necrópolis ibera al uso. Lo llamamos necrópolis, ¿no? Pero están, porque si dijéramos que hay tumbas dispersas por toda la necrópolis, pero están todas concentradas. Están todas concentradas junto a ese templo con el que debieron de ser coetáneas. Y el templo estaba en funcionamiento, estaba erigido, y las tumbas iberas estaban allí, al igual que otras tumbas de la Fenicia. Cuando, por las razones que sea, el templo se destruye, se derruye, se rompen las esculturas, ya no vuelve a haber más enterramientos iberos. No hay más enterramientos iberos más allá del cuarto, antes de Cristo. Y los fragmentos de escultura aparecen reutilizados ya como piedra, ya han perdido cualquier tipo, ¿no?, de sentido. Aparecen reutilizados en tumbas del cuarto antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso está relacionado. Si dijéramos que sí hay tumbas iberas más tardías, del tercero, del segundo, pues entonces, claro, eso invalidaría un poco, ¿no?, el establecimiento de una relación, ¿no?, entre el santuario y las
y las tumbas iberas. No sé si con esto respondo a tu pregunta. O sea, tiene más sentido entonces que sea una especie de a la élite ibera, de alianza, dejarlos enterrar ahí. Sí, como una alianza o porque ese templo es reconocido, es respetado, se considera prestigioso enterrarse allí. Vamos, que eso no es extraño en el Mediterráneo. Por ejemplo, en el mundo etrusco, el famoso santuario de Pirgi, que era el actual Gravisca, ¿no? Era el puerto de una importante ciudad etrusca, de Caere, y allí se rendía culto a una divinidad que era Astarte, y le rendían culto tanto fenicios y cartagineses como los etruscos, que además le daban otro nombre, no la llamaban Astarte. Esto lo sabemos porque hay una inscripción, ojalá que tuviéramos alguna inscripción de esas, nos facilitaría bastante las cosas, o a lo mejor nos las complicaban mucho más, ¿no? Pero ahí hay una inscripción bilingüe en etrusco y en fenicio que habla por el lado fenicio de Astarte y en la otra cara, que está escrito en etrusco, habla de Afrodita Uni o de Uni, ¿no? Que es el nombre que le dan los etruscos, y es la misma divinidad. Y recibe un culto, la misma divinidad de las dos poblaciones. En este caso es el inverso, ¿no? En un ámbito etrusco hay un templo fenicio. Y ahora aquí tenemos un templo fenicio, un ámbito fenicio, donde hay una relación clara, directa y estrecha, ¿no? con la élite ibera, de las proximidades. Bueno, yo no quisiera adelantar lo que van a plantear otros colegas, ¿no? En sucesivas conferencias, porque va a haber una conferencia sobre la varia romana y otra también sobre la varia tardoantigua, pero sí es cierto que al final del Imperio Romano, pues efectivamente la ciudad sufre modificaciones, en parte se abandona. Ya a partir del siglo V o VI la población se refugia en el cerro de Montroi, y allí está durante los siglos VI, VII, no sé ya seguro si hasta el VIII llegan, y luego también hay una fortificación que coincide en el tiempo con el periodo en que los bizantinos, digamos, reconquistaron el sureste con Cartagonova como capital. Pero yo no sé decir si los que allí había eran bizantinos o no. Es cierto que hay importaciones orientales, pero bueno, esas importaciones orientales, me refiero de Bizancio, ¿no? Del Oriente Mediterráneo, podían llegar también a través de Cartago Nova. Eso y luego también hay ya en época medieval musulmana, hay una torre vigía. Y también lo mencionan las fuentes medievales musulmanas. Y que hay una continuidad. Lo que ocurre es que ya la población se traslada, ya no sigue habitando en el mismo solar, ¿no? ¿Una pregunta más? ¿Se denominaba, perdón? Sirena, sí. Y viendo que Astarte era una diosa con alas, desplegadas de aves, a mí me ha parecido como si fuese un ala desplegada de aves, más que una sirena. Y coincidiría más con la iconografía de la época. Sí, también, por ejemplo, nos recuerda las esfinges aladas, del trono de Astarte, ¿no? Que aparece representado en ese ejemplo de la Astarte de Galera o en otras Astartes entronizadas. De hecho,
También hay divinidades masculinas, ¿no?, que presentan efigies que sostienen, aladas que sostienen el trono, por ejemplo, Baal, en algún caso de Baal o de Saturno africano. Bueno, quienes han estudiado la pieza a fondo, yo no la he estudiado a fondo, quienes la han estudiado a fondo sostienen que se trata de una sirena. Bueno, pueden caber otras interpretaciones. Claro, como tampoco tenemos la pieza completa, sino solamente el ala, lo que ocurre es que aquí solamente se ve un ala, y es un ala un poquito maciza. En el mundo ibero hay efectivamente sirenas con cabeza de... bueno, se ha perdido la cabeza, pero puede ser una cabeza masculina con cuerpo de ave, una pieza que se parece mucho a algunas esculturas funerarias que aparecen en ambientes iberos del Levante. Entonces yo creo que por ahí es por donde lo han podido interpretar, ¿no? Pero yo no he estudiado la pieza, no la he trabajado directamente, por tanto no me atrevo, ¿no?, aunque nos recuerda, bien es cierto, ¿no?, nos recuerda esas otras posibilidades. Pues nada más, muchas gracias. Si no hay más preguntas. Bueno, solo quería darle muchísimas gracias a José Luis por la conferencia, por la capacidad de síntesis de, decías, 30 años, ¿no?, de investigación arqueológica, y emplazaros a la próxima conferencia, ¿no?, organizada por la universidad, que es el día 31, que la dará Víctor Martínez, que está también presente, el precio de la fidelidad, el ataque de Publio Cornelio Escipión a Varia, que es el día 31 también a la misma hora, a las 7. Pues muchas gracias.